Si es que hubiese algún participante que no ha cubierto el tema de la simulación, hágamelo saber. En una primera instancia, asumiría que Víctor, por la formación que tiene, no ha visto, posiblemente sea el único, pero básicamente el simular es el poder llevar, ¿verdad? O diseñar, o ayer alguno de sus compañeros decía, imitar lo que sucede en el mundo real y a través de algunas experiencias ver cuál va a ser el comportamiento que vamos a tener en un modelo controlado. La simulación básicamente nos permite a nosotros, a través de procesos, diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él. ¿Con qué finalidad? Aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema. La palabra sistema suena bastante, ¿verdad? Entonces existen muchas definiciones, existen muchos conceptos. Partamos de uno sencillo, que es un sistema, un conjunto de objetos, de ideas, de partes que están relacionadas entre sí bajo un concepto de unidad y que tienen entre todos un fin determinado. Como sistemas, sabemos nosotros que existen sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas abstractos, sistemas concretos. Los sistemas prácticamente son dinámicos porque siempre están en un proceso continuo de modificación, de mejora, de actividad. Y por otro lado, un sistema no está aislado, ¿verdad? Un sistema está relacionándose con otros sistemas en el entorno en el cual se va trabajando. La base de un sistema, tenemos un input, las entradas, tenemos un proceso interno, las salidas, y esta salida puede ser alimentación como input para otro sistema, o puede ser una retroalimentación que nos va a permitir en el sistema ir haciendo un trabajo continuo, ya sea para mejora continua, para control, para tener nuevas entradas, etcétera, etcétera. ¿Dónde nosotros podemos aplicar la simulación? ¿Verdad? No es una fórmula matemática, ¿verdad? Muchos sistemas reales no pueden ser modelados matemáticamente, pero sí podemos buscar alguna forma en la cual vamos a modelar y vamos a simplificar o representar lo que sucede en ese sistema. Normalmente los modelos matemáticos pueden ser utilizados para simular casi el comportamiento de cualquier sistema. Podemos ir desde ver un reactor nuclear, el flujo de un río, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar la topografía que tenemos en nuestro país, los sistemas de simulación matemática y físicamente moldeados, por utilizar un término, deberían permitirnos prever ciertas situaciones. Tomemos el caso específico de la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz tiene un crecimiento a nivel de las laderas y sabemos que estos terrenos son deleznables. Entonces, si partimos de un estudio geológico, topográfico, un estudio de suelos, vamos a poder determinar cuáles son las características de esos lugares en los que ya existen o se pueden hacer asentamientos, y a partir de eso determinar ciertos flujos físico-matemáticos que nos permitan determinar si esos terrenos van a ser perdurables en el tiempo o cuál es la probabilidad de que exista un deslizamiento. Porque tenemos varias variables, ¿verdad? Tenemos las variables que están relacionadas con el medio ambiente, con el clima, el ruido, el mismo peso o las fuerzas que están ejerciendo los bienes inmuebles sobre esta topografía. Si abrimos caminos, la vibración que va a existir por la subida y la bajada de vehículos. Entonces son variables que las podemos conocer, las podemos modelar, y según el tipo de terreno, y obviamente cruzando no solamente la matemática y la física, con la geología, con la topografía, utilizando herramientas informáticas, pues podemos proceder a simular qué es lo que va a suceder en un contexto, ¿verdad? Vemos el ambiente matemático-físico.
Podemos pensar en una simulación dentro de un contexto económico. ¿Qué sucede en la economía de un país? Para quienes tienen una formación o están con una orientación hacia el lado de la economía, sabemos que hablamos de dos conceptos, la macro y la microeconomía. Factores macro, factores micro, que tienen una incidencia directa en lo que va a ser el comportamiento de la economía de un país. Crecimiento del Producto Interno Bruto, variables de comercialización, trepadas o bajadas de monedas, llamemos el euro, el dólar, el yen. Entonces ahí podemos hacer una simulación y ver con modelos matemático-económicos qué es lo que está sucediendo en un contexto. Sería interesante hacer un modelado, por ejemplo, y ver qué es lo que realmente sucede en nuestro país desde el año 2006, ¿verdad? O sea, más allá de que sea el gobierno del presidente Morales, sin entrar en un contexto político, sería muy interesante ver qué es lo que ha sucedido en el país para que la moneda se mantenga, ¿verdad? Son 11 años en los que tenemos una estabilidad económica, real o no, eso tendríamos que realmente estudiarlo, ¿verdad? Mientras el mundo va teniendo un caos económico, aquí parecería que estamos viviendo dentro de una burbuja, ¿verdad? Entonces, económicamente, ¿qué significa eso? Y ahí vamos a llegar a ciertas conclusiones y ver, por ejemplo, que la microempresa es el motor que hace que funcione este país. De hecho, ya se han hecho estudios, no en contextos de simulación y modelaje, pero sí estudios económicos, y están viendo de replicar en otros países el modelo económico que tenemos en el país, ¿verdad? Existirán unas, si no me equivoco, estamos alrededor de unas 2.500 empresas consideradas grandes en el país, de casi unas 100.000 empresas que existen. Ese otro gran volumen está entre medianas y pequeñas empresas. Entonces, ¿hasta dónde es sostenibles en el tiempo? Otro esquema que podríamos entrar a modelar, ¿verdad? Tenemos variables, el crecimiento vegetativo de la población, las demandas que existen en cuanto a nuevos productos, el crecimiento de empresas, las exigencias del mercado, las tendencias que se van presentando por la existencia o no de nuevos productos, ¿verdad? Pero, ¿hasta dónde es eso sostenible? Una variable que afecta directamente al crecimiento económico del país es el tema de la construcción, ¿verdad? No sé cómo van en los otros departamentos, pero en Cochabamba estamos todavía con un cierto boom de la construcción, pero como ya se tiene el juego de la oferta y la demanda, pues los precios como que ya están empezando a fluctuar. Había una tendencia a crecer, pero ahora existe una tendencia, no vamos a decir a bajar, pero a mantenerse. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada oferta. Entonces, ¿esto qué va a suceder? Si hacemos un modelaje, matemáticamente vamos a poder ver hasta dónde va a ser sostenible. Y aquí entramos en el concepto de inversiones, ¿verdad? Otra área en la que podemos trabajar, el área de salud, ¿verdad? Modelaje del funcionamiento de un determinado órgano, modelaje de la aplicación, o perdón, simulación de la aplicación de un determinado fármaco en cierta población, porque las estadísticas normalmente nos muestran lo que sucede en otros países, no nos muestran lo que sucede en el país. Y este es un grave riesgo porque la causística obviamente no es la misma, ¿verdad? Llega un producto X, demos un ejemplo sin irnos más allá del Brasil, ¿verdad? Llega un producto X del Brasil en el cual se tiene un estudio y se determina que es un producto que ayuda al crecimiento de los niños comprendidos en un cierto rango de edad, ¿verdad? ¿Por qué no funciona ese producto en el país? Porque la tipología de nuestros niños pues es completamente distinta a los niños del Brasil en cuanto a alimentación, características de vida, el mismo clima. Sabemos que en nuestro país, si vemos tres zonas geográficas, el altiplano, los valles y el llano, el comportamiento de las personas es radicalmente opuesto, desde la forma de conversar, desde la forma de vestirse, la alimentación.
¿Por qué? Porque vivimos en ambientes completamente distintos. Entonces tendremos que entrar a hacer una simulación. No recuerdo, no sé si está aquí en este grupo, pero en uno de los artículos que presentaron hablaban del tema del desayuno escolar para Potosí, para alguna de las regiones en Potosí, y se hacía un estudio bastante interesante del tema de proteínas, vitaminas, se tenía una tabla comparativa en la que por producto, por gramaje, se sabía qué era lo que estaban consumiendo los estudiantes. Eso, por ejemplo, es un tema que se lo podría llevar un poco más allá, ¿verdad? Hacer un modelaje, un modelo que nos permita ver realmente cómo va a ser el crecimiento de estos niños en función al tipo de desayuno escolar que se les está dando. Y obviamente luego transponer y ver qué es lo que va a suceder ya no solamente en una región X, ver qué es lo que puede suceder en en los determinados departamentos o ciudades en las que se maneja el concepto del desayuno escolar o cómo es la alimentación, ¿verdad? ¿Dónde podemos entrar el tema si vemos históricamente qué es lo que sucede con el contexto de la simulación? ¿Verdad? Es importante la simulación al considerar el impacto que tuvieron ciertos trabajos y estudios. Por ejemplo, la perestroika. Si recordamos, la perestroika es el camino hacia lo que viene a ser el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la nación y el nacimiento de Rusia. ¿Verdad? La perestroika, ¿qué hace? A través de estudios de simulación que son efectuados en la ex Unión Soviética entre la década de los 70 y los 80, permiten que los dirigentes o quienes manejaban el Kremlin en su momento se planteen las necesidades fuertes de un cambio en la economía del país. Entonces, un modelo económico hace que una de las potencias, la segunda o la primera, como se quiera ver en su momento, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decide cambiar y bueno, es lo que es ahora. Se tendría que ver qué es lo que ha sucedido desde la caída de Rusia, de la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, fines de los 80, ¿verdad? A la actualidad, si ese modelo económico realmente ha respondido a lo que se creía, ¿verdad? La caída de la bolsa de Nueva York en 1988 es otro efecto que se había previsto a través de la utilización de programas de simulación por parte de los corredores de bolsas, ¿verdad? ¿Qué ocasionó en este caso? El uso de los simuladores generó una falsa estabilidad, generó falsas expectativas, llevando obviamente a la caída. Dentro de lo que es la conquista y el tema espacial, el regreso del Apolo 13, ¿verdad? La simulación dentro de lo que era el contexto del reingreso del Apolo 13 a la Tierra, ¿verdad? Jugó un rol fundamental en determinar el plan de emergencia, ¿verdad? Porque sabemos que el Apolo 13 es una misión que casi fracasa, pero los defectos que tuvieron en la simulación previa permitió que la nave retornara con éxito, a pesar de las series, de las graves averías que tenía la nave, ¿verdad? Monte Carlo. Sabemos que actualmente la prueba de Monte Carlo es una de las más utilizadas en contextos de la simulación. Podemos hablar de von Neumann, de Ullmann, que allá en la posguerra son los que emplean la simulación para estudiar las reacciones nucleares, reacciones nucleares, ¿verdad? Dentro de lo que viene a ser el contexto de operativos militares, el operativo de la tormenta del desierto. Si recordamos, esta es la invasión que realiza Estados Unidos a Kuwait allá por principios de la década de los 90, si no me equivoco, que es el ataque contra Irak por los problemas que habían con Kuwait. Se lleva a cabo una simulación en la que básicamente las tres fuerzas americanas, la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, son entrenadas a partir de ¿qué? De simuladores. Y así podemos ir encontrando distintas áreas en las cuales la simulación pues es el día a día
para ir llevando adelante un progreso, ir llevando adelante mejoras en lo que se quiera. La idea de este módulo es que repasemos conceptos generales de lo que viene a ser la simulación, cómo llevar adelante desde un punto de vista metodológico la simulación, que eso lo vemos la próxima semana. Y a mí me interesaría mucho que más allá del artículo que se tiene que escribir o se tiene que redactar, puedan ustedes ver de desarrollar en función obviamente a su tiempo. Esto si quieren va a ser un plus, pero no va a ser un contra para quienes no puedan hacerlo, ¿verdad? Es un tema de tiempos. Yo conozco ProModel, es la única herramienta con la que he trabajado alguna vez con simulación, pero si ustedes conocen de otras herramientas, pueden utilizarlas. ProModel es una herramienta bastante interesante porque maneja un entorno gráfico en el cual se puede hacer simulación de básicamente cualquier tipo de escenario. Sería interesante si ustedes quieren, más allá de solamente escribir el artículo, puedan ver algún tipo de simulación, ya sea dentro del contexto de su trabajo o plantearse en el día a día. Ya aquí en les pondremos el caso de Cochabamba, simular el flujo de tráfico en la zona de la Ayacucho Heroínas entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, ¿verdad? Que es un tráfico atroz. O simular el comportamiento de los minibuses en la ceja del Alto, en la ciudad de La Paz, que es un caos que si no me equivoco es 24/7, ¿verdad? Es una zona de caos conflictivo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ir preveyendo esos picos para hacer mejoras? Porque no solamente si vemos un poco qué es lo que sucede con este tema del reordenamiento vehicular. Aquí en Cochabamba deben ser, no sé, 4 o 5 años que se hace el tema del reordenamiento vehicular, pero lo único que se ha hecho ha sido mover el caos que se tenía en el centro hacia la periferia, ¿verdad? O sea, los vehículos siguen saliendo y en lugar de entrar, para quienes conocen Cochabamba, desde la zona de la Ramón Rivero, la Ayacucho, hacia el centro de la ciudad, los vehículos llegan hasta el límite y obviamente tienen que buscar otras rutas alternativas. Entonces, el caos vehicular que se tenía en el centro de la ciudad ha retrocedido un par de kilómetros hacia las rotondas, hacia los distribuidores. Entonces, no podemos hablar de un crecimiento o una mejora en lo que viene a ser el manejo de la viabilidad en el departamento de Cochabamba, porque simplemente hemos restringido el ingreso a ciertos vehículos, esos vehículos siguen saliendo y el caos se está moviendo a 1 kilómetro, a 2 kilómetros de donde antes se tenía. ¿Qué es lo que podemos buscar en el contexto de la simulación? La simulación podemos hacerla con entornos controlados propios, ¿verdad? Hablemos del ProModel, otras herramientas que ustedes puedan conocer. Podemos crear nuestros propios entornos de simulación a través del desarrollo en lenguajes de programación o utilizar laboratorios y especiales, ¿verdad? Laboratorios en los cuales viene el contexto de juego de negocios. Para no me parece que no tengo ningún profesional acá del área propia empresarial, ¿verdad? Administradores de empresas, ingenieros comerciales, pero ahora hay una tendencia cada vez creciente en las universidades de preparar a los estudiantes, sobre todo en el área de administración, pero ya están entrando de forma transversal otras carreras, a través de lo que es el juego de negocios. Si alguno no conoce el juego de negocios, pues es bien simple. En un juego de negocios se tienen 5 roles. Existe un gerente general, un gerente financiero, un gerente de marketing, un gerente de recursos humanos y un gerente de producción. Entonces se forman equipos, cada equipo es de 5 personas y se tiene un objetivo. Por ejemplo, vender ropa deportiva. Entonces, entre los elementos te dije, usted puede vender ropa deportiva, ya sea utilizando un eslogan atractivo, puede vender ropa deportiva de calidad, de buena calidad, pero que no sea competitiva en cuanto a precio con los de marca. Entonces vamos a jugar con una estrategia de precios.
o puedes vender ropa deportiva contratando a deportistas famosos, ¿verdad? No sé, digamos Messi, Ronaldo, Ronaldinho en el caso de fútbol, o buscar a Nadal en el caso de tenis. Entonces, cada uno dentro del sistema ya tiene asignado cuánto cobra por cierto tipo de publicidad. Y ahí entramos en un juego. Esa simulación se puede programar que dure una semana o que dure 6 meses. Son periodos de tiempo en los cuales se van variando. Entonces el equipo va cargando variables, va cargando los datos y el sistema automáticamente les va lanzando los estados de resultados, y esa es una información que los que están controlando el juego de negocios, los catedráticos en este caso, van a ir proveyendo cierta información, ¿verdad? Porque el juego de negocios aquí no es que tú vas a obtener el mercado, porque el resto de los participantes, los otros equipos, también están en una competencia. Entonces es una plataforma en la cual la empresa que tenga la mejor estrategia va a ir comiéndose a las otras y va a salir adelante. Entonces podemos ir buscando qué existe en el contexto de la simulación, ¿verdad? Podemos buscar simulaciones netamente teóricas, analíticas, mediante formulaciones matemáticas. No nos olvidemos que la estadística está de por medio y muy metida dentro de lo que viene a ser la simulación, por lo que yo les voy a pedir pues que vayamos viendo la simulación como un componente matemático en el cual vamos a tener que retomar, buscar ciertos conocimientos, eh, retomar cierto aprendizaje que se tenía. Cuando vayamos a ver las etapas de la simulación, pues vamos a hablar de la formulación del problema, la definición del sistema que queremos simular, vamos a formular nuestro modelo, la recolección de datos, la implementación del modelo en un ambiente computacional controlado, la verificación de lo que estamos implementando, la validación, el diseño de los experimentos, vamos a entrar a la fase de experimentación, la interpretación y la posterior documentación. Entonces, este es el contexto en el cual nos vamos a mover nosotros dentro de este módulo, que debería tener un componente práctico de laboratorio, ¿verdad? Lastimosamente, el laboratorio tendríamos que cada uno tenerlo en nuestra máquina y eventualmente en estos encuentros virtuales ver cuáles son las experiencias, cuáles son los aspectos que más están llamando la atención y están resaltando dentro de lo que viene a ser cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, en base a esta presentación, a este preámbulo, quisiera escucharlos. Vayamos, Aarón, si no me equivoco, tienes acceso a red, perdón, a teléfono, lo mismo Víctor, y si no me equivoco en algún momento Rogelio pudo contactarse. Entonces, los que están con acceso a micrófono en forma ordenada, necesito que vayan participando. Quienes no tienen acceso a micrófono, lo hacemos vía chat. Vayamos con una primera pregunta. ¿Hacia dónde o cuál sería el campo en el que a ustedes les interesaría hacer un modelo de simulación? Es un poco cogerlos quizás en curva, pero con una autorreflexión. ¿Qué les gustaría simular y por qué? Entonces espero sus respuestas por chat, y los que ya puedan participar a través del micrófono, hagámoslo ahora. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Hola, Aarón, buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, principalmente me parece interesante el tema de la simulación. Yo creo que uno de los aspectos al cual a mí me gustaría implementar lo que es esto, es el comportamiento del cliente, ¿no? En función a un producto que yo vaya a sacar, ya sea un servicio o ya sea un sistema o ya sea un producto como tal, para poder ver si esto va a funcionar o no va a funcionar en el mercado. Si bien he podido ver de que tenemos un criterio
para poder solucionar algunos problemas en términos informáticos, considero que lo más importante es ponernos en el lugar del cliente para saber si esto resulta o no. O sea, más allá de que nosotros le proveamos una solución que sea acorde a lo que nosotros estamos pensando, más bien ver cómo ellos se comportarían bajo esa alternativa. Entonces, básicamente iría por ese lado, ¿no? Para poder simular este comportamiento. Ok, Aaron, cuando tú estás hablando del comportamiento, tú quieres ver si el cliente compraría, si el cliente sería leal a la empresa, porque si tú ves cuando hay el tema de la compra y venta, el cliente siempre espera un postventa, ¿verdad? O sea, que nos acordemos y que no sea uno más. Vayamos a al caso de las universidades. Si hacemos una simulación de qué universidades tienen contacto real con sus graduados, no sé, yo creo que en el país nos aplazamos, no sé si todas, pero yo creo que un 95%, porque no hay un contacto real. Entonces somos nosotros clientes, ¿verdad? Somos clientes de un servicio que se llama educación. Hemos comprado el servicio, nos gusta el servicio, tomamos el servicio, se acaba y ahí se olvidaron de nosotros, ¿verdad? Entonces, tu propuesta, si ves el contexto de la simulación, estarías viendo la preventa, la venta, la posventa, todo en su conjunto, determinadas fases. ¿Cómo es tu orientación? Gracias, doctor. Sí, precisamente tiene toda la razón. Yo creo que en ese campo estamos muy retrasados para poder hacer un seguimiento a nuestros graduados. Bueno, estaba pensando más que todo en la aplicación de estrategias y ver el comportamiento de ellos, cómo se comportarían en función a ello. Por ejemplo, si yo estoy sacando una solución para cierta problemática, entonces publicitar de alguna forma o entrar a algún nicho de mercado y ver un poco cómo estarían mis balances para ver si voy por una o por otra estrategia. Por supuesto que también estaría considerado el hacer el seguimiento a mi cliente, ¿no? Pero la simulación estaría más orientado a poder escoger las estrategias adecuadas en función del tiempo que yo quiera hacer todo este proyecto. Ok, gracias, Aarón. Viendo un poco, por ejemplo, en las respuestas que tenemos en el chat, Denis nos dice, en el tráfico paxeño para hacer optimizar las rutas, tiempos, cantidad de personas a ser atendidas, semáforos, ¿verdad? Actualmente tenemos la facilidad con Google Maps que nos da inclusive el tráfico. ¿Qué podríamos nosotros o qué podrías tú aumentarle a una aplicación de este estilo, Denis? Porque ya en grandes ciudades, ¿verdad? El tomar una determinada ruta en el sistema GPS nos monitorean, ¿verdad? Inclusive mediante colores rojo, amarillo y verde para saber alto tráfico, tráfico mediano o rutas expeditas. ¿Cómo podrías vos manejar este tema? Y lo de los semáforos, ¿verdad? Ese es un tema vital porque los semáforos deberían tener algún tipo de sensor visual que verifique si en una determinada avenida o calle no están viniendo, no hay un auto en a una determinada distancia, no sé, por decir a los 50 metros, pues se ponga en rojo y habilite el otro semáforo donde tienes una espera de 10, 15 vehículos. Que eso sucede, ¿verdad? No solamente en La Paz, en todas las ciudades tenemos un problema de la semaforización porque los semáforos están con sus contadores automáticos desde 50 segundos para abajo, donde no hay ni un solo vehículo y al otro lado tienes colas. Entonces, esa sería una interesante innovación que te la dejo para que las reflexiones, veas, ¿verdad? Cómo se podría manejar en ese contexto. Sugar Flores nos dice, me gustaría simular el modelo de administración del sistema impositivo para estudiar el comportamiento de los contribuyentes, buscando obtener una cultura de pago de impuestos de los mismos. Interesantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de impuestos, a quienes facturamos, se nos erizan los pelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema impositivo viene a ser una carga. Ahora, ¿cómo podemos nosotros manejar
este contexto. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo podríamos nosotros llevar adelante un sistema que haga ver al contribuyente que lo que está pagando, pues es para su bien? Lastimosamente en el país todavía existe esa cultura que mis impuestos se van a ir al bolsillo de los políticos. ¿Será real? ¿No será real? No lo vamos a discutir. Pero les pongo como ejemplo cuando yo estaba fuera del país, una época que estuve en Luxemburgo. En Luxemburgo la gente por los impuestos que paga y por el nivel de vida que tienen es de las poblaciones más exigentes. Para darles un ejemplo, alguna vez en la carretera o en alguna de las vías principales, en el borde, como tenemos aquí en nuestras carreteras, se tienen estos tipo contentores para choques, ¿verdad? Una valla metálica que evita que, que la caída, por decirlo así, al precipicio sea tan fuerte que un poquito la detenga. En Luxemburgo, tú pasabas lunes por la mañana de ida al trabajo y en una determinada curva, una de esas piezas estaba abollada o había algún accidente. Al volver lunes por la tarde, esa pieza ya había sido cambiada, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos hablando del grado de efectividad en respuesta a la atención al público, sino que se está viendo, obviamente, el tipo de mejoras que se van haciendo con el dinero que es del pueblo. ¿Cuál es el dinero del pueblo? Los impuestos. Entonces, ahí sería interesante que tú veas cómo puedes vos estudiar el comportamiento, ¿verdad? O sea, ¿qué analizarías, qué buscarías, qué preguntarías, ¿verdad? O sea, si te preguntan a ti, si tú estás pagando impuestos, ¿en qué te gustaría que inviertan? Y tu zona es empedrada, todavía no tiene pavimento, por dar un ejemplo, lo primero que dirías pues es vengan y pavimenten mi zona, yo vivo aquí, pero no existe una respuesta. Entonces, son muchas variables sobre las cuales se tendría que trabajar: vialidad, mejora de rutas, salud, educación, etcétera, etcétera. Vilenia, que nos dice, simular un ambiente de enseñanza y aprendizaje para evaluar diferentes métodos de enseñanza. Actualmente, con la nueva política que en todas las universidades se ha puesto de moda, ¿verdad? Enseñanza basada en competencias, el famoso EBC, creada por el señor Tobón Tobón. Pero aquí hay una cosa bastante interesante. Hace un mes aproximadamente, la rectora y el vicerrector académico nacional de la universidad en la que trabajo se van a un congreso a los Estados Unidos y pues llama la atención que en la Universidad de Tobón Tobón, en la cual él trabaja, todavía están en fase de análisis para ver cómo implementar el modelo de competencias, ¿verdad? Y las universidades americanas y las europeas, que en teoría siempre las vemos como que están más allá de nuestras universidades bolivianas, como que no es tan real. Aquí en Bolivia se ha avanzado más en el tema de enseñanza basada en competencias que lo que se está en otros países, pero estamos avanzando de manera desordenada, porque para hacer una enseñanza basada en competencias, la enseñanza debería ser casi personalizada. Entonces, si vamos desde la enseñanza de colegio, vayamos un poco más atrás, kinder, primaria, secundaria y ya la formación superior a nivel técnico, a nivel universitario, las aulas andan reventando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo asegurar que un estudiante está desarrollando las competencias que dicen que las van a desarrollar en una determinada asignatura? Y más allá tenemos lo que es el concepto, y este dato, si es que no lo tienes, pero te lo paso, Vilenia, el concepto de lo que son los aprendizajes o las inteligencias múltiples. Las personas aprendemos de distintas maneras, ¿por qué? Porque tenemos una inteligencia variada. Hay quienes aprenden mejor leyendo, hay otros que aprenden mejor haciendo, hay otros que aprenden mejor escuchando. Entonces, tener un ambiente que te permita simular, validar y ver cómo es el comportamiento de los estudiantes para una determinada asignatura o un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es un reto bastante grande, ¿verdad? Grover nos dice simular la proyección de la construcción de inmuebles, eh, porque es un tema de actualidad
y bueno, personalmente él indica que incursionaba en este campo. El crecimiento de inmuebles, hace un momento justamente hablábamos, ¿verdad? O sea, la tendencia que hay en el país es a hacer construcción, pero es una construcción no planificada. Por eso es que tenemos el caos vehicular, ¿verdad? Tenemos colegios en zonas en las que hay alto tráfico. Y obviamente, ¿qué hacemos los papás? Cuando llegamos a dejar a nuestros hijos, empezamos a parar doble, triple, cuádruple fila y eso nos genera un caos, ¿verdad? O el simple hecho, acá en Cochabamba tenemos problemas, por ejemplo, con el botadero de Caracara. El botadero de Caracara es hecho, es creado o es asentado en un determinado momento sin tomar en cuenta el crecimiento poblacional que se estaba dando en la región. ¿O qué sucede si tengo una torre de alta tensión o antenas de transmisión celular, de transmisión de televisión, retrotransmisoras, lo que sea, y empiezo a construir alrededor, ¿verdad? La población, una vez que se haya establecido ahí, va a empezar a reclamar y va a decir las antenas nos producen enfermedades, las antenas nos producen interferencias, cuando las antenas sí estaban puestas ahí. Entonces, pues hay que simular, ¿verdad? Cómo se tiene planificado el crecimiento. Y si recordamos 20, 25 años atrás, la primera versión del SimCity, ¿verdad? Que sale como un juego. El SimCity es utilizado en muchas universidades, versiones actuales que se tienen, y esta que les hablo de hace 20, 25 años atrás, es utilizada como herramienta para lo que viene a ser planificación. Porque si alguno de ustedes conoció el SimCity, era un juego estratégico en el cual uno empezaba a colocar su población buscando siempre tener un lago, un río, iba creciendo, creciendo y eso se expandía. Después viene el famoso jueguito del Cityville, ¿verdad? Que no sé si sigue, si no sigue de los creadores de Zynga, si es que no estoy equivocado. Entonces el Cityville también viene a ser una herramienta, entre comillas, de simulación porque hay muchas cosas que se tienen que controlar. Entonces el tema de ver cuál va a ser el crecimiento de una determinada urbe en función a bienes inmuebles, ya sea propiedad horizontal, propiedad vertical, es interesante. Rogelio me dice simular el comportamiento de colas en el teleférico en una determinada línea, ¿verdad? O sea, las colas en el teleférico sabemos que son en horas punta, ¿verdad? Pero habría que ver cómo podemos nosotros mejorar este sistema y ver si realmente es rentable. Porque alguna vez que yo estoy en la ciudad de La Paz, del alto, se ve la cantidad de gente que está haciendo cola, si no me equivoco, entre las 7 y las 9 de la mañana, ¿verdad? Los que tienen que ir a la ciudad. Y esa misma gente que tiene que retornar al alto, a partir de las 5:30, 6 de la tarde, es la misma cantidad de cola, pero en la ciudad de La Paz para subir. Si hablamos, por ejemplo, de la línea amarilla. Pero el flujo de personas entre las 10:30 hasta las 4 de la tarde no creo que sea complicado. Entonces, más que solamente ver el tema de comportamiento de colas en el teleférico, simular también la rentabilidad de este medio de transporte en función al comportamiento que se tiene. Porque visualmente, si uno va en las horas pico, pues es grande el movimiento. Sin embargo, si nos vamos en horas normales, alejadas de las horas pico, las cabinas normalmente están dando vueltas solitas ahí, con un par de personas por ahí metidas, ¿verdad? Entonces, habría que ver, Rogelio, hacia dónde podemos apuntar, hacia cómo podríamos hacer, no solamente en el comportamiento, sino en el contexto económico, qué es lo que podría suceder con mi teleférico. Luisa, en el manejo de inventarios de determinados productos en los supermercados con la simulación de Monte Carlo. ¿Verdad? El comportamiento de los supermercados, salvo que sean por días festivos, habría que ver qué es lo que sucede. ¿Verdad? Estrategia que utilizan muchas de las empresas de dulces. Los dulces, ¿dónde están? No están a 2 metros del piso. Están normalmente en una altura máxima de 50 centímetros. ¿Por qué?
porque el comportamiento del consumidor de dulces, de chocolates, es sabido, son los niños, ¿verdad? Pero ya cuando vamos viendo ciertos productos, San Juan, las salchichas, el pan, los aderezos, a partir del 15 de junio es boom en todos los supermercados. Fin de año, ¿verdad? Todavía falta como un poquito más de un mes para Navidad, pero ya todos los supermercados están con sus ofertas de panetones, ¿verdad? Algo que no era, que no se tenía en Cochabamba, en el país, el famoso Halloween, a partir del 15 de octubre aproximadamente, 20 de octubre, empiezan a salir dulces de colores naranja, de colores violeta. Entonces el comportamiento del cliente, ¿verdad? Te va a afectar a tus inventarios por determinados productos en determinadas épocas. Entonces de esa manera se podría ver cuál es la tendencia o qué precauciones se tendrían que tener en lo que tú vas proponiendo a través de un proceso de simulación. Franz, tendríamos que ver cómo podríamos manejar esto, la simulación de ventas de una tienda de barrio. Las tiendas de barrio son sacapuros, ¿verdad? Sobre todo cuando uno tiene hijos que se acuerdan a las 10 de la noche que necesitan algo. Entonces ahí es ver qué es lo que sucede en un contexto básicamente de una determinada zona y ver si una tienda de barrio tiene que ser una tienda de abarrotes pequeñita o si más bien vamos a pensar que una tienda de barrio tiene que ser un pequeño supermercado que atienda las necesidades básicas. Por ejemplo, venta de cuadernos, venta de lapiceros, y scotch, que yo les digo por experiencia, por aquí andan mis hijitos dando vueltas y se andan riendo. Normalmente se acuerdan a las 10 de la noche que necesitan algo. Y ahí tenemos que entrar los papás a hacer magia para encontrar esos productos. Entonces, el simular las ventas de una tienda de barrio tendría que ir, no sé si tú las has asumido así, Franz, pero ver en función al comportamiento que tiene la población de ese barrio, ¿verdad? Cuáles son sus necesidades y cómo se puede ir viendo ese tema. Willy nos dice simular la respuesta de un paciente respecto a un tratamiento médico. Exactamente a lo que tú pones acá. Un paciente no responde de igual manera a otro paciente con cierta cantidad de medicamentos. Temas de causísticas, ¿verdad? Causísticas ya sea endógenas o exógenas. O el hecho de que muchas veces acá en las revistas que salen los domingos de los tiempos o en los mismos, en el mismo periódico Los Tiempos, La Razón, El Deber, te sacan estudios, impacto del consumo del paracetamol de 600 miligramos en la población diabética del país. Y es un estudio realizado en España, ¿verdad? Con gente que vive cerca del mar Mediterráneo y tiene una alimentación equilibrada, ¿verdad? Pero viene a un país, un estudio, en el cual nosotros somos gustosos. Vamos en Cochabamba, se come todo el día. Entonces, ¿qué sucede? Es un estudio que no es válido. Entonces, lo que tú propones es ver cuáles van a ser las tipologías, las características de los pacientes en los cuales se va a llevar adelante ese estudio para efectivamente determinar el por qué un determinado medicamento no tiene las respuestas esperadas, ¿verdad? Luego tengo aquí la respuesta de Dennis William, que nos dice, el simular optimizaciones si existen suficientes buses que satisfagan la demanda de los ciudadanos y podría un contador de colas. ¿De qué ciudad nos escribes, Denis? Si no me equivoco, es La Paz. Pero ¿qué sucede en este caso? ¿Verdad? Algo que yo valoro de la ciudad de La Paz son las colas para subir a los buses. ¿Verdad? O sea, aquí ya no hay la viveza criolla de que estás esperando un microbús o un minibús y llega el bus y el último en llegar es el primero en entrar, ¿verdad? En este caso, habría que ver primero el comportamiento ya está controlado, ¿verdad? Todos hacen su colita para entrar, pero lo que tú dices,
¿será que se tiene la cantidad suficiente que satisface la demanda del ciudadano? Juan Pablo, el tema de la deforestación, ¿verdad? El cambio climático se debe a un proceso de deforestación. Entonces es un tema bastante interesante, hay mucho que se ha escrito, sobre todo dentro de lo que viene a ser, les comenté en algún momento el aspecto del proyecto Millennium. Hay toda una línea de investigación que está relacionada con el cuidado del medio ambiente y la preservación del medio ambiente. Entonces es interesante ver qué es lo que está sucediendo, más aún si tú propones a partir de imágenes satelitales. ¿Verdad? Todos nosotros hemos debido ver esas imágenes que te sacan 1995 y 2017, 22 años después, qué sucede con una determinada zona, ¿no? Desaparecen lagos, desaparecen ríos, desaparecen bosques, o lo que está sucediendo últimamente en la zona del Ártico, el desprendimiento de los glaciares, ¿verdad? Y la formación de icebergs, que obviamente eso nos conlleva primero al riesgo de inundaciones, el calentamiento, entonces ver cómo se podría trabajar con esto, ya sea con imágenes satelitales o simplemente con un tema visual, ¿verdad? Obviamente la imagen satelital te va a ayudar grandemente, pero ver regiones, ¿verdad? Se tumban 20 árboles y cuántos se ponen. El crecimiento, arriba uno de tus compañeros proponía el tema de los inmuebles. Entonces sabemos bien que el crecimiento poblacional no va lastimosamente de la mano del querer controlar y proteger los bosques, ¿verdad? Por más que sean zonas protegidas, aquí en el departamento de Cochabamba estaba prohibido construir encima de la cota 2750. Actualmente encuentras en en lo poco que queda del Parque Tunari, casas por todo lado. Entonces se puede trabajar con esa temática. Franz también va por el lado de simular el consumo de agua para tener el equilibrio lluvia y consumo. Cuencas, no solamente pensar el tema de la lluvia, sino ver el tema de las cuencas, ¿verdad? Cuencas subterráneas, volúmenes que se tengan. Date tiempo, dale una buscadita, Franz, dentro de lo que es, metete a Google. No recuerdo si ha sido el año pasado o el 2015. Aquí en Cochabamba, un grupo de estudiantes de la Universidad Católica ha hecho un simulador de consumo de agua por cabeza. Y es una aplicación que la colgaron ahí, tenían su página web, en la cual te preguntaban cuántas personas vivían en una determinada casa, si tenías lavadora, si tenías cuántos inodoros, cocina. Entonces, a partir de eso te lanzaban el consumo, no recuerdo si era diario o semanal, por familia, bajo ciertos esquemas. Entonces, dale una chequeada, no recuerdo el nombre del proyecto, pero busca proyectos de simulación de consumo de agua, Universidad Católica de Cochabamba. Si no me equivoco, ha sido el año pasado que han presentado esto como una alternativa bastante interesante. Windsor, tú propones simular un sistema de predicción de granizo para evitar daños en la producción de uva. Acá habría que un poquito aterrizar. Tú quieres hacer una simulación del efecto por una granizada o hacer una simulación de las probabilidades de que granice en una determinada región productora de uva. ¿No? O sea, focalicémoslo bien. Yo asumo más que está haciendo a la primera. Predecir el daño que se tendría en la producción vitícola por un efecto granizo. Sara, propones en procesos de manufactura ayudar a detectar cuellos de botella, a distribuir personal determinando la política de producción. ¿Verdad? Un tema de teoría de colas interesante, porque muchas veces, y no solamente en los procesos de producción, ¿verdad? Sino hasta en las mismas empresas, en las mismas oficinas públicas o privadas, para un determinado sello o una firma,
son 3 días. ¿Por qué burocracia? Cuando se podrían reducir procesos y tendrías tareas paralelas que te van a reducir y te van a efectivizar y economizar costos. Bien, no sé si alguien más. Boris, adelante, por favor. Gracias, doctor. Yo estaba pensando en simular en qué época del año es mejor cambiar de celular y por cuál producto cambiarlo. O sea, veo en los últimos tiempos de que los celulares tienen una línea, las empresas lanzan sus productos más o menos en las mismas fechas y me imagino que podría estimar cuáles van a ser las futuras características en función de lo que se ha visto en las versiones anteriores y cómo va la evolución de la tecnología respecto al costo y de esta manera poder determinar cuándo y cuál celular comprar. Gracias. Interesante, ¿no? Porque el tema del cambio de celular engloba a todas las edades. Ya sale el S8, te empiezan a hablar del S9, no has terminado de conocer cómo funciona ese equipo y estás pensando cambiarlo. Entonces habría que ver, como tú planteas, en qué época y ver qué variables son las que vas a trabajar, ¿no? ¿Por qué hacer el cambio? ¿Cuáles son las características? ¿Precio? Pero es interesante para hacer una simulación dentro de ese contexto. Víctor, Sí, hola doctor, buenas noches. En realidad, por ejemplo, en el tema de mi tesis, yo estoy planteando justamente un modelo. Estoy trabajando en torno a un modelo referido a imagen digital. Ahora, este modelo tiene varios componentes y lo que yo creo que voy a utilizar en este módulo, como para hacer que sea también un aporte al trabajo de la tesis, voy a hacer la parte psicológica perceptual de mi modelo. Yo estoy trabajando con una combinación de tecnologías de imágenes digitales. Ya tengo en cierta manera definida la combinación como para poder hacer la simulación. Sin embargo, necesito tener algunos criterios específicos en términos teóricos para ver cuál va a ser la percepción y el nivel de, de aceptación, si se quiere, de un determinado público cuando haga mi verificación empírica. Entonces, creo que en esta etapa, creo que voy a trabajar con un modelo con variables, digamos, perceptuales para poder definir un poquito mejor el nivel, el nivel empírico, en cierta manera, del modelo que voy a plantear en la tesis. Ya tuve un poco de experiencias con este tipo de trabajos de modelaje, pero en términos económicos. Trabajaba con modelos econométricos, pero nunca he trabajado con esto, por ejemplo, que usted dice Pro Models y todo. Entonces voy a intentar ver en qué medida puedo apoyarme en este tipo de recursos como para poder generar un producto que me sirva tanto como para el módulo, como también para un- una parte, digamos, de la tesis. perfecto, Vic. Ok. No sé si alguien más tiene algo que acotar, alguna complementación para ya irnos despidiendo. Esta semana que viene, martes y miércoles, van a ser nuestros encuentros, por favor. Lo que sucede es que yo el día jueves estoy viajando al Perú, estoy como ponente en el quinto Congreso Internacional de Ingeniería en Cusco. Entonces me voy jueves y regreso el domingo, por eso es el ajuste de las fechas. Y bueno, pues, tenemos la plataforma, correo, para cualquier duda que se tenga, para estar en contacto. Doctor, una consulta. Lo que dijo hace un momento sobre hacer un proyecto o usar alguna herramienta, ¿es como complemento al artículo que tenemos que escribir o es como reemplazo al artículo que tenemos que escribir? Tendría que ser como complemento, porque como política, hasta donde tengo entendido, ahora, si gustas, yo te pediría, pasame un correíto haciendo la consulta para que yo pueda preguntar a la coordinación del doctorado sobre este tema. Porque, ¿qué propondría yo? Que se haga la simulación, ¿verdad? O sea, si a vos te interesa hacer la simulación,
que hagas la simulación y a partir de esta simulación generes tu artículo, ¿verdad? O sea, tienes el artículo y tienes los elementos de apoyo como para poder escribir el mismo. ¿Ya? Tienes tu entorno de trabajo, tienes la causística, tienes el marco teórico y vas a tener tus resultados, ¿verdad? O sea, porque finalmente la simulación simulas, pero ¿qué vas a tener? Les comento, hace unos 8 años atrás, 9 años atrás, un muchacho de la carrera de Ingeniería Industrial y Sistemas presentó con ProModel justamente una simulación para la creación para la industrialización del hochi salvaje en Santa Cruz. Y era un modelo muy interesante en el que tenías, el ProModel te permite trabajar en entorno gráfico. Entonces él tenía la zona del criadero, la zona del matadero, la zona de comercialización, y el sistema te mostraba, ¿verdad? Iba la mamá hochi, por decir, estaba en el criadero, se simulaba el tiempo de apareamiento, el tiempo de gestación, cuántas crías tenía, el tiempo de crecimiento, y de ahí el mismo sistema te generaba algunas crías que eran machos reproductores, otros que eran directamente para faenado, y eso te permitía ver cómo iba a evolucionar ese mercado, ¿verdad? Pero a partir de eso, era un proyecto de grado de pregrado. Él tenía su documento en el cual se hacía todo el marco teórico, las variables y demás. Entonces, mi respuesta sería, es un complemento más que querer hacer solamente la simulación, porque si tú quieres ver, haces la simulación y eso tiene que tener un informe. Y para mí ese informe sería el artículo. Y yo lo validaría como artículo. ¿Verdad? No sé, por decir algo en el tema que está presentando Denis, que es del control de los buses en La Paz, ¿verdad? De los Pumacatari. Se agarra, se hace todo lo que es validación de tiempo, sus variables y demás, hace la simulación correspondiente, pero de nada nos va a servir tener la simulación solamente, tiene que haber un documento de conclusión. Entonces, ese sería el artículo. ¿Verdad? Un artículo en el cual se está agarrando y se está indicando qué ha sido el entorno de trabajo, qué es lo que se buscaba, qué es lo que se encontró y a dónde hemos llegado. Tengo una pregunta de Grover sobre si podrían entrar como tesis doctoral. La validación de la propuesta de la tesis, asumo que se la va a hacer con un comité. Entonces, dependiendo de cómo se ha enfocado el contexto de la simulación, sí es válido, ¿verdad? Porque no solamente van a manejar el agarrar un prototipo y simularlo, ¿verdad? Van a tener que hacer validación de muchos aspectos y obviamente ver que no exista y eso en el contexto científico. Pero sería muy bonito el poder tener este tipo de proyectos como tesis doctoral de simulaciones, porque todos los que hemos estado leyendo, los he estado mencionando, yo los consideraría válidos, pero obviamente hay que darle el rigor científico para poder manejarlos y decir sí es válido para una tesis doctoral, estimado Grover. Bien, entonces aquí nos estaríamos, perdón, despidiendo y estamos en contacto hasta el martes o miércoles para poder ver la segunda unidad que está relacionada básicamente con los pasos, las etapas para llevar adelante una simulación, ¿sí? O un modelo. Entonces, un abrazo, que tengan una buena semana, que les vaya excelente en todo lo que tengan que hacer y pues que Dios los bendiga siempre. Un abrazo.